Perfecto, muchas gracias. Realmente muy enriquecedor el curso. Vamos Querida Coral, ¿qué otra clase estás pasando? No estoy pasando un curso, doctor, va a disculpar. No te preocupes. Ok, esperemos a que sus demás compañeros ingresen. A ver, denme un cachito. No sé qué. A ver, ¿dónde están los participantes? A ver, les voy a escribir que tienen que ingresar. Creo que están viendo el partido, doctor. Y no se han dado cuenta que la O están videoconferencia durmiendo. ha terminado, ¿no? Sí, doctor. Y un cachito les voy a escribir. Grabando, ¿no? La clase. Sí, vaya. Pues no me van a llamar la atención. Ah, ya van entrando más. Ok, ver. 350. Directamente. Ok, entonces estábamos hablando del tema de los impuestos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del IUE, ¿de dónde estábamos? 552. um, acá. Entonces estábamos hablando de impuestos no reembolsables. Entonces, explicábamos, ¿no? El tema del IUE, un 25% que se paga, la mitad, 12,5%, se lo paga en efectivo y la otra mitad, el 12,5% restante, se lo puede debitar o se lo puede pagar en facturas, es decir, todas las facturas de consumo que haya tenido durante el año pueden ser utilizadas para no pagarse en efectivo. ¿Cierto? Pero aparte de eso tiene otra característica. Ese pago en efectivo del 12,5% que se ha efectuado, se lo puede ir aprovechando anualmente en el pago del impuesto a la transferencia. Es decir, cuando tú pagas el impuesto a utilidades de las empresas y tienes, no sé, un determinado monto, ya no pagas en la siguiente gestión el impuesto a las transacciones, no pagas el IT. ¿Qué es lo que haces? Tienes un saldo acumulado que has pagado en efectivo y lo que haces es restar mensualmente todo lo que has pagado del IVA en efectivo. Eso se llama un impuesto reembolsable, ¿cierto? Entonces tiene sus ventajas el pagar el IUE. Cuanto más antes pagues el IUE, puedes usar ese crédito fiscal a favor tuyo, no pagar el IT. Pero lo que siempre tienes que pagar es básicamente el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Ok? Eso no va a pasar en el tema de lo que se refiere a la explotación de recursos naturales, ¿cierto? Todos aquellos aspectos en los cuales empresas privadas que tienen que establecerse legalmente en el país, necesitan sacar un NID y demás cosas, tienen que pagar los impuestos respectivos y estos impuestos no van a ser reutilizables o reembolsables a favor de la
empresa. ¿Por qué? Porque ellos están aprovechando un recurso natural del Estado que les está generando ganancias y las ganancias que les está generando son mayores, obviamente, al impuesto que se está pagando. ¿Ok? A eso se refiere el tema de impuestos renovables o cobros no reembolsables, perdón. Ok, el artículo 352 dice la explotación de recursos naturales en un determinado territorio está sujeta. Vamos a hacer esta paginita más y después toman su descanso, ¿ok? Está sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previamente informada, se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas de acuerdo a la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. Entonces, esto es básicamente el artículo que se aplicó en el tema del referéndum de la venta de gas al país vecino de Chile, ¿cierto? Se nos pregunta sobre el tema de lo que es la explotación. La población boliviana tiene que saber en qué se va a usar ese producto o ese recurso natural renovable y obviamente se tiene que garantizar, ¿no? La participación ciudadana. Lo mismo, como dijimos, se debería haber hecho para el tema de la explotación de litio, para el tema de la explotación del hierro en el Mutum, pero actualmente no se nos ha consultado nada. Y la población boliviana básicamente no reclama y no dice nada respecto a ese aspecto. Yo creo que hay que generar, obviamente, todo el tema de los reclamos correspondientes para ver cuáles son los usos que se está dando a estos recursos naturales, que son básicamente lo más grande que tenemos y lo que básicamente está vigente actualmente, ¿no? Artículo 353. El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria en los territorios donde se encuentren esos recursos y a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Ok? Entonces, todo el pueblo boliviano necesita recibir los dividendos de todo lo que es la venta de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Es más, hay determinados departamentos que reciben una asignación de un poco más. ¿Por qué? Porque obviamente ahí se encuentran estos recursos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Santa Cruz. Santa Cruz es el que recibe mayor asignación de lo que es las regalías de la producción petrolera. ¿Por qué? Porque los pozos de generación de gas se encuentran, la mayoría en Santa Cruz. Ahora veremos cuál se va a hacer la repartición, porque el pozo de gas que se ha encontrado, el más grande yacimiento a nivel mundial, uno de los 7 más grandes según lo que dice el informe, se encuentra en La Paz. ¿Cierto? Entonces, La Paz va a ser el que va a recibir mayor cantidad de dividendos en cuanto al tema de lo que es la generación de regalías por la explotación de gas. Y artículo 354, el Estado desarrollará y promoverá la investigación relativa al manejo, conservación y aprovechamiento de recursos naturales y la biodiversidad. Entonces, es una política de Estado que el gobierno central genere todo lo que son investigación referente a conservación, aprovechamiento de recursos naturales. Si no lo hace, básicamente vamos a estar en muchos problemas. ¿Ok? Ok, muchachos. Tomen su descanso, por favor. Nos vamos a ir quedando en esta parte. Son las 9:40. Yo creo que volvemos en unos 10 a 15 minutos. ¿Ok? Está bien, doctor. Listo. No se desconecten. Sigan conectados, por favor. Listo.
Ok, chicos, continuamos. ¿Cuánto es el partido? Hola. Queridos, ¿están ahí? Sí, Lice. Doctor, ¿Cuánto es el partido? doctor, 0-0, doctor. 0-0. Ya no vamos a clasificar, por lo visto. Ok, continuaremos. Ok, ya casi terminando, el artículo 355 nos habla sobre el tema de industrialización y comercialización. Ok, el responsable es el Estado boliviano, ¿cierto? Todo el tema de lo que es las utilidades obtenidas por explotación e industrialización de recursos naturales van a ser distribuidas y reinvertidas por el Estado en sus diferentes niveles para promover la diversidad económica. Y obviamente los procesos de industrialización se realizan con preferencia en el lugar de origen de la producción y crearán condiciones que favorezcan la competitividad en el mercado interno e internacional. Un ejemplo claro de esto son las refinerías que tenemos en Santa Cruz, están en La Paz, están en Cochabamba, ¿cierto? Tenemos en Chuquisaca, tenemos en Tarija, ¿cierto? Toda esa infraestructura obviamente está para el tema del uso y aprovechamiento del pueblo boliviano. ¿Ok? El tema de las utilidades se los distribuye obviamente por ley, ¿cierto? Un mayor porcentaje se redistribuye a aquellos departamentos o regiones en los cuales se está explotando el todo, pero no nos olvidemos que tenemos una ley que inclusive, como somos un Estado social, contempla a aquellos departamentos que no producen recursos naturales renovables o no están siendo explotados en su totalidad o no han sido empezados, ¿cierto? El tema del gas, por ejemplo, reciben todos los 9 departamentos en diferentes porcentajes y mucha gente obviamente no estaba de acuerdo, por ejemplo, que Potosí reciba el tema de lo que es dividendos de lo que es la venta de hidrocarburos a Chile, pero es una ley, todos somos iguales, somos un Estado social, no se puede cohibir a otro. Aparte que obviamente todos aquellos dividendos por el tema de la exportación de minerales que produce Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, en los centros mineros, son repartidos equitativamente también a nivel nacional. El tema de las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, comercialización de recursos naturales no renovables tiene carácter de necesidad estatal y utilidad pública. ¿Cierto? Entonces, una vez más refuerza el tema de que el Estado es el principal accionista y el principal administrador de recursos naturales del Estado. Un artículo muy importante es el 357, ¿no? Ninguna persona, ya sea empresa extranjera, persona natural o persona jurídica boliviana puede registrar la propiedad de recursos naturales renovables o no renovables dentro de lo que es el mercado de valores. Ni los puede utilizar con transacciones bancarias, financieras, etcétera, ¿cierto? Todo es tuición del Estado. Por eso, por ejemplo, en el tema agrario, ¿cierto? La tierra es de propiedad originaria del Estado. El Estado es el que se va a encargar de distribuir o redistribuir la tierra a diferentes productores, ganaderos o agrarios para que estos usen, aprovechen y dispongan del bien. ¿Qué es lo único que tienen que cumplir? Función social o función económica social, es decir, la tierra es para quien la trabaja, ¿cierto? Pero en ningún momento, por ejemplo, esta persona
que es propietaria de una determinada propiedad agraria, va a poder vender a una persona extranjera, ¿no? Hay una serie de prohibiciones en el tema agrario, en el tema forestal, en el tema de lo que es recursos naturales renovables, no renovables, con el tema de la propiedad, que solamente pueden acceder personas bolivianas. En ningún momento alguna persona de nacionalidad extranjera, sea natural o sea jurídica. Y los derechos, artículo 358, los derechos de uso y aprovechamiento de recursos naturales deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y en la ley, y estos derechos estarán sujetos a control periódico de cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El cumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de derechos de uso o aprovechamiento. ¿Ok? Entonces, se tiene que cumplir lo establecido en la ley de nacionalización de recursos naturales, renovables, no renovables. Si no se cumple la ley, básicamente lo que se va a proceder es la reversión de estos recursos. Ok, tema hidrocarburos. Los hidrocarburos, como ya sabemos, son un recurso natural no renovable y, bueno, obviamente el Estado es el administrador de los hidrocarburos, ¿cierto? Cualquiera sea su estado o en la forma que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en su representación, va a ejercer la propiedad de la producción de hidrocarburos y es el único facultado para su comercialización. ¿Cierto? La totalidad de dividendos o de ingresos percibidos va a ser propiedad del Estado, va a ir al Tesoro General de la Nación. ¿Cierto? No se puede disponer de otra manera. Ningún contrato, acuerdo, convenio de forma directa o indirecta, tácita o expresa podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo. En el caso de vulneración, los contratos serán nulos de pleno derecho y quienes hayan acordado, firmado, aprobado o ejecutado cometerán delito de traición a la patria. ¿Cierto? Entonces, el tema de hidrocarburos está básicamente oleado y sacramentado. No puede haber otro administrador que no sea el Estado, que obviamente está representado por YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El que lo haga obviamente comete el delito de traición para la patria. ¿Cuánto es la pena por los delitos de traición a la patria? ¿Cuánto de cárcel? ¿Se acuerdan? Derecho penal. Heridos. Traición a la patria. ¿Cuánto es la pena? 5, 10, 15, 20, 30 años. Querida Guara, 20 años. 20 años. ¿Estás segura? ¿No es 30? No, sí, sí es 30, me he equivocado, es 30. 30 años, sin derecho a indulto, ¿eh? Básicamente como un delito de asesinato. Ok, el Estado va a definir obviamente la política de hidrocarburos, va a promover su desarrollo integral, sustentable, equitativo, se va a garantizar la soberanía energética y aquí hablábamos obviamente, ¿no? Aparte de producir obviamente carburantes, el tema de la explotación de hidrocarburos, otro aspecto fundamental es la generación de energía eléctrica. Si se acaba el gas, la producción de energía eléctrica a nivel nacional básicamente queda en riesgo. 361 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, es una empresa autotárquica de derecho público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica, económica en el marco de la política estatal de hidrocarburos. YPFB, bajo tuición del Ministerio del Ramo, es el Ministerio de Hidrocarburos y Minería, como brazo operativo del Estado, es la única facultada para realizar actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización. YPFB no podrá transferir sus derechos y obligaciones de ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o indirecta. Entonces, ¿qué es lo más importante de acá? Esta empresa tiene autonomía de gestión administrativa. No tiene que rendir cuentas al Estado de qué es lo que va a hacer
o cómo va a emplear los recursos para el tema de lo que es hidrocarburos. Entonces, básicamente, como la universidad se le asigna un presupuesto y ellos definen cómo van a gastar el dinero. La universidad pública también hace lo mismo en el marco de lo que es la autonomía universitaria. El Estado le asigna un determinado porcentaje del TGN y la universidad decide cómo va a administrar el mismo. Y YPFB está autorizado a firmar contratos bajo el régimen de prestación de servicios con empresas de cualquier tipo, ya sea bolivianas o extranjeras, para realizar actividades de la cadena productiva en el tema de retribución o pago de servicios. Jamás en el tema de comercialización, ¿cierto? Todo el tema de comercialización y venta de hidrocarburos es tuición de yacimientos. Ojo que estos contratos firmados no pueden significar pérdidas para el Estado. En todo caso, el que pierde va a ser la otra empresa. El Estado jamás va a perder. Este tipo de contratos tiene que ser obviamente autorizados por la Asamblea Legislativa. Si no es autorizado por la Asamblea Legislativa, básicamente son nulos de pleno derecho. No necesitamos un juicio, no necesitamos autorización judicial o constitucional, son plenos de o son nulos de pleno derecho. La empresa boliviana de introjección de hidrocarburos también es otra empresa autotárquica con administración de gestión administrativa bajo tuición del Ministerio del Ramo y Yacimientos. ¿De qué es responsable la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos? Ejecutar, ¿cierto? En representación del Estado, todo lo referente a la industrialización de hidrocarburos, ¿cierto? Hablamos de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, comercialización y básicamente todo lo referente habla la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos. Actualmente, esta empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos se está dedicando básicamente a lo que es la ¿qué llamamos? No es creación, la industrialización para la generación de biodiesel. Entonces tenemos tres o cuatro plantas industrializadoras de biodiesel que supuestamente van a sustituir a todo lo que es el hidrocarburo del diésel en Bolivia. Mm, no sabemos cómo será, ¿cierto? Hay que ver ese tema. Y la participación, obviamente, del Estado boliviano tiene que representar la mayoría de la totalidad de acciones, es decir, 51% o más. No puede tener menos, porque el Estado es propietario de los recursos naturales. 364 va, obviamente, representar al Estado boliviano en otros territorios de otros estados. Es decir, si Yacimientos decide incorporarse en todo lo que es el mercado internacional de hidrocarburos, puede presentarse como empresa boliviana, pero siempre va a representar al Estado boliviano, no sus intereses personales. 365 básicamente repite lo mismo, ¿cierto? Es una empresa de autotárquica de derecho público, tiene autonomía administrativa, técnica, económica, es regulada por el ramo, por el Ministerio del Ramo, es decir, por el Ministerio de Hidrocarburos, y obviamente tiene que actuar conforme a ley. Todas las empresas 366 que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre o representación del Estado están sometidas al Estado boliviano. Dependen de las leyes y de las autoridades del Estado. En ningún momento se va a reconocer jurisdicción extranjera. Y obviamente, a partir del 2009 no existe el tema de arbitraje internacional ni recurrir a reclamaciones diplomáticas. ¿Ok? Entonces, a partir del 2009 para adelante, con la nueva constitución política del Estado, no existe el tema de contratos que van a ser resueltos por arbitraje internacional. Tienen que ser resueltos en el territorio boliviano. Y obviamente tiene que estar a favor del Estado boliviano. El tema de explotación, consumo, comercialización de hidrocarburos básicamente debe sujetarse a garantizar el consumo interno, ¿cierto? La exportación
de la producción excedente, se va a incorporar dentro de la mayor cantidad del valor agregado, es decir, tiene que pagar impuestos. Todos los departamentos productores van a recibir regalías del 11% de la producción departamental fiscalizada de hidrocarburos. De igual, los departamentos no productores y obviamente el Tesoro General de la Nación van a obtener un porcentaje que será fijado mediante una ley especial, ¿cierto? En este caso hablamos de la Ley de Participación Popular, ¿cierto? La Ley de Participación Popular fija los estándares y los porcentajes de cuáles son los departamentos que van a recibir el tema de lo que son las regalías, su porcentaje y cómo lo van a hacer. Ok, hasta ahí lo que es hidrocarburos. ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ok, se va a cortar en un pequeño tiempo, por favor, ingresen por el mismo link. Si no, les mando otro para ingresar, ¿ok? Ya, doctor. Está bien, doctor. Ok, denme un Ok. minutito. Ya se va a acabar ahorita.